Hola a todos y todas, mi nombre es María José Ballén Carvajal y nos encontramos una vez más en el cubrimiento del 15º Encuentro Internacional de Periodismo organizado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, esta vez acompañados por un invitado muy especial, Asriel Bibliowicz. Él es sociólogo de profesión, pero yo diría que escritor por elección de pronto, aclarándoles que ha sido columnista del Espectador y acreedor al Premio Simón Bolívar a la mejor investigación periodística en 1981. Este escritor tan bogotano como sus relatos nos viene a hablar hoy de los tejidos que se dan entre la ficción y la realidad. Asriel, muchísimas gracias por esta ocasión y ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Yo fui profesor de esta universidad hace muchos años atrás. Es una universidad a la cual le tengo un gran cariño. Y sí, empecé como sociólogo, tengo un doctorado en sociología, pero siempre tuve la afición de escribir y más aún estudié también literatura. Y me dediqué a este oficio y ya llevo varias novelas a cuesta y muy contento de estar acá. ¿Cómo ves a la universidad? ¿La ves cambiada? Por ejemplo, este edificio estaba en construcción cuando yo trabajé en la universidad. La veo muy cambiada, ha crecido mucho, se ha vuelto una de las grandes universidades del país, con una gran ventaja, ¿no? Siempre ha sido una de las universidades más liberales de Colombia. Asriel, ya teniendo en cuenta que estamos en la celebración del libro aquí en Bogotá, que es lo que nos convoca, en tus libros El rumor del astracán, Migas de pan y Del agua al desierto, tú tienes unos personajes muy identitarios, judíos, que representan este trasegar judío, digamos que esta característica más bien bohemia que de una u otra manera por el contexto político ha llevado a la comunidad judía justamente a trasegar por el mundo y a encontrar su lugar. Quería preguntarte, Asriel, ¿cómo o en qué punto se encuentran el trasegar judío con el trasegar del escritor en tus libros? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé, yo estudié sociología y la inmigración es uno de los grandes temas sociológicos. Lógicamente, yo que venía de una familia de inmigrantes, me di cuenta que los inmigrantes judíos todavía estaban vivos. Esta gente que llegó tenía ya 80 años realmente, y traté de entrevistarlos y grabarlos, pero no fue posible grabarlos porque el aparato los molestaba, les daba miedo, para ser sincero, el gran temor del inmigrante. Los inmigrantes siempre viven con temor a que los puedan echar, hay una cantidad de dilemas. Lo que hice fue contar la historia de la inmigración judía a Colombia en la década de los 30, siguiendo los patrones de la inmigración. Todo inmigrante llega sin dinero, todo inmigrante trabaja como vendedor ambulante, todo inmigrante tiene que vivir en un inquilinato, todo inmigrante es el otro, todo inmigrante tiene un idioma extranjero o un acento extranjero y por lo tanto siempre va a ser sospechoso, siempre va a ser entendido como el otro, como el de afuera, el que no participa. Pero la gran pregunta que yo me hacía literariamente era cómo contar esta historia tan patética. No sé por qué a veces me ha tocado a mí hablar siempre de temas tan patéticos, tan dolorosos. Y de una manera extraña y curiosa decidí armar la historia a través de un gabinete de maravillas, para poder contar a partir del gabinete de maravillas todos los temas que creía yo que eran fundamentales, que era el dilema del tiempo, porque el secuestrado siempre el tiempo se le extiende, el trauma del secuestro extiende el tiempo, el gran dilema de la memoria, el problema del silencio, todos estos temas que se meten dentro de este gabinete y termina siendo un gabinete muy particular. Yo quería rescatar algo que menciona y es este gabinete de maravillas tan especial
que está lleno de estos términos tan ambiguos y tan difíciles de comprender porque parecieran mágicos, que es este tema de la memoria, del silencio, de cómo el tiempo se extiende y se acorta debido a los traumas. Me gustaría preguntarle acá cómo se da, cómo la literatura sirve de memoria y de registro histórico para estos megaconflictos, pero específicamente en los relatos de ficción, cómo la ficción nos ayuda a construir una memoria alterna o transversal a estos megaconflictos tan difíciles de entender. Claro, es curioso porque la memoria en últimas también es ficción, también es ficticia, de una manera extraña, pero al mismo tiempo que es ficticia, al igual que la ficción, toca los puntos álgidos, porque nadie recuerda solamente lo bueno, sino que se recuerda también lo más doloroso, y curiosamente es en el dolor donde se asienta, en cierta forma, la memoria. La memoria es fundamental, ha sido uno de los elementos centrales. Yo creo que la cultura judía ha sobrevivido debido a que dentro de su tragedia ha generado una gran memoria, una memoria que además el texto, la misma Biblia, que es una historia, en mi opinión, también ficticia en gran parte, sin embargo lo que nos cuenta son momentos de la condición humana inmensamente dolorosos. Para dar un ejemplo, el famoso libro de los jueces es una guerra civil entre las tribus de Israel, ¿no? Y además hacen cosas terribles los unos con los otros, la condición humana, que es absolutamente nefasta, pero al mismo tiempo, así como somos malos, tampoco somos todo malo, sino que también hay bondad y también hay elementos positivos dentro de la condición humana, que es uno de los elementos más difíciles de manejar, el balance, ese extraño balance que hay que manejar. Yo quiero recordar algo que usted menciona, y es justamente cómo desde la investigación y el investigador se acerca a, por ejemplo, estos personajes que no son personajes de, digamos que de acero ni de metal, sino son personajes de carne y hueso, que sienten y que están justamente en circunstancias más bien vulnerables, asustados, cómo desde la investigación y desde la rigurosidad nos acercamos también siendo humanos. Sí, así es. Mire, yo como escritor siempre he dicho que el talento pues todo ser humano tiene cierta sensibilidad, que es una forma de hablar del talento. Hay gente un poco más sensible, hay gente un poco menos sensible, pero en términos generales la sensibilidad se cultiva. ¿Y cómo se cultiva? A través de los clásicos y las buenas lecturas. Yo creo en la nueva investigación, que es además creo en la nueva literatura, que es además investigativa sobre todo. Y me parece que una de las cosas fundamentales, y lo hice cuando traté de ser director, cuando fui el director de la maestría en escrituras creativas, fue tratar que los estudiantes entendieran que lo fundamental es contar una historia investigar lo que se quería contar, porque además toda historia tiene un lenguaje particular y si lo investigas bien, ese es el lenguaje que va a alimentar la novela. Todas las novelas son producto del lenguaje, de las circunstancias en que viven los protagonistas de la misma novela. Y ese lenguaje es fundamental porque la literatura, su corazón es el lenguaje, como en la pintura el corazón es la luz y la pintura, los colores. Entonces, hay que entender que toda obra literaria es una obra del lenguaje, pero el lenguaje no es casual, el lenguaje es producto de realmente una investigación en el lenguaje y en la literatura misma. Toda historia es particular, toda historia tiene un lenguaje. Asriel, ahora que menciona que la idea es que justamente el lector encuentra algo nuevo en la lectura, me gustaría preguntarle, y ya para finalizar esta charla, ¿qué libro, es una pregunta más personal, qué libro lo ha llevado a encontrar algo nuevo, pero no solo a encontrar algo nuevo en el mundo, sino también encontrar algo nuevo en sí mismo? Bueno, a mí me encanta la literatura, siempre me han gustado muchos autores, yo enseñé el Quijote, toda la vida del Quijote me ha parecido fundamental, siempre enseñé a Shakespeare, o sea, los clásicos siempre me han parecido vitales.
Pero por ejemplo ahorita, yo estoy encantado con la literatura, el país se volvió un país de literatura femenina y cosa que yo aplaudo, porque hoy en día las mujeres están escribiendo como nunca, y hace poco leí una bella novela de Laura Restrepo llamada Canción de Antiguos Amantes, donde el mito, donde absolutamente todo retorna, pero al mismo tiempo es una novela que se da en el exterior. No se da en Colombia de alguna manera, se da en Yemen, se da en Somalia, se da en Etiopía, pero curiosamente es una novela latinoamericana y es una novela colombiana. ¿Por qué? Por el lenguaje de los personajes. Uno ve ahí una serie de colombianismos, también hay una etimología de las palabras, hay una serie de cosas, o sea, es una gran novela, ¿no? Una de las grandes novelas. Y me parece que hoy en día hay grandes autoras. Yo tuve la suerte que cuando yo manejaba la maestría vino a Colombia y a dictar una conferencia en la maestría Luisa Valenzuela, también Gloria Guardia, que era una gran autora centroamericana, también lo hizo. En fin, he tenido la suerte de haber leído a grandes escritores y escritoras y vivo. Lo único que le puedo decir a todos los jóvenes escritores es: láncense a esta aventura que es maravillosa, vale la pena. Muchísimas gracias y terminamos así esta charla, esta conversación que nos llevó a sumergirnos en las profundidades de la literatura y de sus complejidades con este mensaje tan bonito que nos anima a Arrel a seguir escribiendo, a seguir contando historias. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los invitamos a seguir estas historias y este cubrimiento en las redes de Conexión Externado.